Me quedé paralizada en la puerta de la casa familiar, con el corazón latiendo como un tambor enloquecido. Mientras mi padre gritaba afuera de aquí. Degeneradas. No sois hijas mías. Laura. Mi hermana gemela. Me tomó de la mano y me arrastró hacia la calle. Sus lágrimas mezclándose con las mías bajo la lluvia torrencial de San Sebastián. En ese instante, supe que nuestra vida acababa de romperse en pedazos irreparables. Recuerdo cada detalle de aquella noche fatídica como si fuera ayer. Habíamos crecido en una familia acomodada de la parte vieja, rodeadas de los aromas del mar Cantábrico y las tradiciones vascas que mi padre tanto veneraba. Él, un empresario conservador, descendiente de una larga línea de pescadores y comerciantes, siempre nos había inculcado los valores de la familia, la honra y la fe católica. Mi madre, una mujer devota y sumisa, nos educó en el convento de las Ursulinas, donde aprendimos a rezar y a bordar, pero también a ocultar nuestros secretos más profundos. Laura y yo éramos inseparables. Dos gotas de agua con el mismo cabello negro azabache y ojos verdes heredados de nuestra abuela. Desde niñas, compartíamos todo, risas en la playa de la Concha, confidencias bajo las sábanas, y un lazo que iba más allá de la sangre. Pero cuando cumplimos 18, algo cambió. Descubrí que mi atracción por las mujeres no era una fase pasajera, era mi verdad. Y Laura, mi espejo, confesó lo mismo una noche de confidencias, temblando de miedo. El conflicto estalló cuando mi padre encontró una carta de amor que Laura había escrito a su novia secreta, una chica de Bilbao que estudiaba arte. La carta era poesía pura, llena de anhelos y promesas. Pero para él fue una afrenta al honor familiar. Nos confrontó a ambas en el salón, con la carta arrugada en su puño. ¿Esto es lo que os he enseñado? ¿A mancillar el nombre de los Echevarría? Mi madre lloraba en silencio, aferrada a su rosario, mientras yo intentaba defender a Laura. Papá. Es amor. No un pecado. Dije con voz quebrada. Pero él nos miró como si fuéramos extrañas. En esta casa, el amor tiene reglas. Y vosotras las habéis roto. Esa noche, nos desheredó formalmente ante un notario amigo suyo, alegando conducta inmoral. Nos dio una maleta cada una y nos echó a la calle, bajo la mirada indiferente de los vecinos que susurraban sobre las gemelas pecadoras. ¿Cómo podía un padre elegir el orgullo sobre sus hijas? Me preguntaba una y otra vez, mientras caminábamos hacia la estación de tren, sin un céntimo ni un destino claro. En mi mente, revivía el dolor de esa traición paternal. ¿Era yo la culpable por no haber ocultado mejor mis sentimientos? Laura intentaba consolarme, Carla. Somos libres ahora. Podemos ser nosotras mismas. Pero la libertad sabe amarga cuando viene envuelta en rechazo. Nos fuimos a Madrid, donde empezamos de cero. Yo encontré trabajo en una librería, rodeada de libros que me hablaban de amores prohibidos, como los de García Lorca. Laura, más audaz, se matriculó en la universidad con una beca precaria, estudiando literatura vasca para no olvidar nuestras raíces. Pero el vacío en mi pecho no se llenaba. Cada noche pensaba en San Sebastián, en las olas que nos arrullaban de niñas, y en el hogar que nos había expulsado. ¿Por qué nos odiaban por amar? La sociedad vasca, con su mezcla de progresismo y tradición,
Nos había fallado. Amigos de infancia nos dieron la espalda, temiendo el contagio del escándalo. Solo una tía lejana nos envió algo de dinero. Con una nota: lo siento. Niñas. El mundo es cruel. Años pasaron. Y el rencor se enquistó en mi alma como una espina. Laura y yo nos apoyábamos mutuamente. Pero nuestras vidas divergieron. Ella encontró el amor en una profesora de poesía. Una relación discreta pero profunda. Yo, más reservada, me refugié en la escritura, garabateando diarios llenos de furia y nostalgia. ¿Qué haríamos si volviéramos? Me preguntaba en silencio. La idea de regresar a San Sebastián me aterrorizaba y atraía a partes iguales. ¿Y si nuestro padre se arrepentía? ¿Y si no? El conflicto interno me devoraba, quería odiarlo. Pero una parte de mí anhelaba su perdón. Laura. Siempre la optimista. Decía, un día. Carla. Les mostraremos que el amor no destruye familias, las une. Pero yo dudaba. El rechazo nos había marcado, convirtiéndonos en exiliadas en nuestra propia patria. Y así, en la soledad de Madrid, planeábamos en secreto un retorno que cambiaría todo. El eco de aquella expulsión resonaba en mis sueños, transformándose en pesadillas donde veía a mi padre cerrando la puerta para siempre. ¿Por qué no luché más? Me reprochaba en la quietud de la noche, mientras Laura dormía a mi lado en nuestro pequeño apartamento. El peso de la desherencia no era solo económico, era un corte en el alma que sangraba incesantemente. En Madrid, la ciudad nos engulló con su bullicio impersonal. Yo trabajaba turnos interminables en la librería, recomendando novelas de amor prohibido a clientes que ignoraban mi propia historia. Cada libro sobre identidad y rechazo me hacía cuestionar: ¿soy yo la monstruo que mi padre ve? Laura, con su espíritu indomable, prosperaba en la universidad. Su relación con Elena, la profesora, florecía en secreto, llena de versos susurrados y miradas cómplices. Carla. El amor es resistencia, me decía ella, citando a poetas vascos como Bernardo Achaga. Pero yo envidiaba su capacidad para amar sin miedo. Mi corazón, herido, se cerraba como una concha. Intenté salir con una chica de un bar en Chueca, pero el fantasma de la traición familiar me paralizaba. ¿Y si me rechazan de nuevo? Pensaba, retirándome antes de que el vínculo se profundizara. Un día, recibimos una carta de San Sebastián. Era de nuestra madre. Con caligrafía temblorosa: vuestro padre está enfermo. El negocio familiar se hunde. El conflicto estalló en mi interior como una tormenta. Debíamos volver. Laura quería ir inmediatamente, es nuestra familia. Carla. A pesar de todo. Yo, furiosa, respondí: nos echaron como a perros. ¿Por qué ayudarles ahora? La discusión nos dividió por primera vez. Ella veía oportunidad de redención, yo, solo hipocresía. ¿Acaso no nos desheredaron por ser quienes somos? Grité, lágrimas rodando por mis mejillas. Laura me abrazó: sí. Pero el odio nos consume más a nosotras que a ellos. Su empatía me desarmaba. Pero el rencor era mi armadura. Decidimos no responder de inmediato. En cambio, nos enfocamos en construir nuestras vidas.
Yo empecé a escribir un manuscrito sobre hermanas exiliadas, vertiendo mi dolor en páginas que olían a tinta y lágrimas. Laura, graduada, consiguió un puesto en una editorial, donde promovía autores LGTB. Pero el secreto de nuestra desherencia nos perseguía. Amigos nos preguntaban por nuestra familia. Y mentíamos con sonrisas forzadas. ¿Cómo explicar que nos rechazaron por amar? Reflexionaba en mi diario. Un día, Elena descubrió la verdad y animó a Laura: regresad y confrontedlos. El silencio os mata. Eso avivó el fuego en nosotras. Pasaron 5 años más. Y el peso del tiempo agudizó mis dudas. ¿Era el orgullo más importante que el lazo sanguíneo? Laura y yo discutíamos interminablemente, revelando grietas en nuestra unión. Ella confesó un secreto: había mantenido contacto esporádico con nuestra madre. Me envía fotos de la casa. Carla. Están solos. La traición me golpeó como un puñetazo. ¿Cómo pudiste ocultármelo? Lágrimas de rabia brotaron. Quería protegerte, respondió ella, su voz quebrada. Ese entendimiento profundo nos unió de nuevo. Pero el dolor se intensificó. Podíamos perdonar a nuestra familia si ni siquiera nos perdonábamos a nosotras mismas. Finalmente, una llamada cambió todo. Nuestra madre. Sollozando: vuestro padre tiene cáncer. Por favor, volved. El conflicto interno me desgarraba: odio versus compasión. Laura insistió: es ahora o nunca. Accedí. Pero con el corazón lleno de tormentas. Empacamos y tomamos el tren a San Sebastián. El mar Cantábrico llamándonos como un viejo amante. Al llegar, la ciudad nos recibió con su brisa salada, evocando memorias agridulces. ¿Qué haremos si nos rechazan de nuevo? Pensé. Mi mente un torbellino de miedos. Laura me apretó la mano: seremos fuertes. Como siempre. Pero en lo profundo, dudaba si la fuerza bastaría ante el abismo familiar. La estación de San Sebastián me golpeó con un torrente de recuerdos. Como si el tiempo se hubiera detenido en nuestra expulsión. ¿Somos bienvenidas aquí?, me pregunté, mientras bajábamos del tren. El olor a pinchos y mar invadiendo mis sentidos. Laura, con los ojos brillantes de determinación, susurró: hemos vuelto. Carla. Ahora enfrentemos la verdad. Nuestra madre nos esperaba en la puerta de la casa, envejecida por el tiempo y el dolor. Sus manos temblando al abrazarnos. Hijas mías. Gracias a Dios, murmuró, lágrimas surcando su rostro arrugado. Pero mi padre, postrado en la cama, nos miró con ojos vidriosos: ¿qué hacéis aquí? Ya no sois nada para mí. Sus palabras reavivaron la furia en mi pecho. ¿Nada? Después de todo lo que nos hicisteis. Respondí, la voz temblando de ira contenida. Laura intervino: papá. Estamos aquí por amor, no por rencor. El conflicto estalló en esa habitación, llena de crucifijos y fotos antiguas. Él confesó. Entre toses: os desheredé para proteger el legado. La sociedad vasca no perdona. Pero yo veía hipocresía: proteger. Nos destruisteis. Los días siguientes fueron un torbellino de emociones. Ayudábamos en la casa, cocinando changurro y cuidando el jardín.
Pero el silencio pesaba como plomo. En mi mente. Batallaba, ¿puedo perdonar a quien me negó? Laura. Más conciliadora. Pasaba horas con nuestra madre. Escuchando sus remordimientos. Ella sufría en silencio. Carla. Nos ama. Descubrí un secreto que me destrozó. Nuestra madre había intentado detener la desherencia. Pero mi padre la amenazó con divorcio. ¿Por qué no luchaste por nosotras? Le pregunté un atardecer en la Concha. Ella lloró, tenía miedo. Era otra época. Su confesión avivó mi empatía. Pero también la rabia hacia un sistema que silenciaba a las mujeres. Entonces. El golpe inesperado, revisando papeles del negocio familiar. Encontré documentos que revelaban una traición mayor. Mi padre había transferido propiedades a un primo lejano. No por nuestra inmoralidad, sino para ocultar deudas de juego. Nos usó como excusa. Mentiroso. Grité en mi interior. El corazón latiendo con furia. Confronté a Laura, ¿lo sabías? Ella negó. Pero su mirada vacilante me hizo dudar. ¿Me has ocultado más? La desconfianza creció. Dividiéndonos. Carla. No es momento para divisiones. Suplicó. Pero el dolor de la posible traición me consumía, ¿y si ella también me abandona? En medio del caos. Conocí a una vecina. Una activista LGTB local. Que organizaba eventos en el Kursaal. Sus historias de resiliencia me inspiraron. Pero también avivaron mi conflicto interno. ¿Debo quedarme y luchar? ¿O huir de nuevo? Laura y yo discutimos ferozmente una noche, no podemos confiar en ellos. Exclamé. Ella replicó, el perdón es nuestra victoria. Su optimismo me enfurecía. Revelando mis inseguridades profundas. ¿Era yo la débil por no poder olvidar? El clímax se acercaba cuando mi padre, debilitado, nos llamó a su lecho. Hijas. Os he fallado. Murmuró. Lágrimas rodaron por sus mejillas. Pero yo. Con el corazón endurecido. Respondí, ¿es suficiente? El silencio que siguió fue ensordecedor. Mi mente un remolino de rabia y compasión. Laura me miró suplicante. Y en ese momento. Supe que nuestra unión era lo único puro en esta tormenta. El secreto de la traición paterna me devoraba como un fuego interno. Quemando cualquier atisbo de reconciliación. ¿Cómo pudiste usarnos como chivo expiatorio? Pensé. Mirando su figura frágil en la cama. Mientras el viento de San Sebastián aullaba fuera. Laura. A mi lado. Susurró Carla. Escúchalo. Hay más. En esa confesión agonizante. Mi padre reveló todo, sus adicciones al juego habían arruinado el negocio pesquero familiar. Heredado de generaciones. Para salvar la cara ante la comunidad vasca. Conservadora y chismosa. Usó nuestra orientación sexual como pretexto para desheredarnos. Era más fácil culparos a vosotras que admitir mi fracaso. Admitió. Su voz un hilo quebrado. El impacto me dejó sin aliento. ¿Y nuestra madre lo sabía? Pregunté. La voz ahogada en lágrimas. Él asintió, ella intentó detenerme. Pero yo. La obligué al silencio. La rabia explotó en mí como una ola contra los acantilados de Urgul. Grité, nos robasteis la vida por tu ego.
Laura me contuvo. Pero sus ojos reflejaban el mismo dolor. ¿Por qué no nos dijisteis la verdad? Sollozó ella. El conflicto alcanzó su cenit esa noche. Nuestra madre. Entrando en la habitación. Confesó su propia culpa, tenía miedo de perderlo todo. Incluyéndoos a vosotras. Su arrepentimiento era genuino. Pero tardío. En mi mente. Un torbellino, puedo perdonar esta red de mentiras. Huí a la playa. Sola bajo la luna. Donde las olas parecían eco de mi caos interior. Soy yo la que perpetúa el ciclo de dolor al no soltar el rencor. Me cuestionaba. Las lágrimas mezclándose con la espuma. Laura me encontró allí. Abrazándome, Carla. Somos más fuertes juntas. Pero debemos decidir, odiar o sanar. Su vulnerabilidad me rompió, confesé mi miedo más profundo, temo que perdonando me pierda a mí misma. Al día siguiente. Un giro inesperado, el primo que había recibido las propiedades apareció. Exigiendo más. Reveló que sabía la verdad y amenazaba con exponerlo todo en la prensa local. Pagadme o destruyo el legado Echevarría. Chantajeó. Mi padre. Derrotado. Nos miró, ayudadme. Por favor. El dilema me desgarraba, salvar al hombre que nos traicionó. Laura. Con lágrimas. Dijo, hagámoslo por nosotras. No por él. Pero yo dudaba. Mi corazón un campo de batalla. ¿Merece redención quien nos destruyó? En esa crisis. Laura confesó su propio secreto, durante años. Había ahorrado dinero de su trabajo para comprar de vuelta parte de la herencia. Lo hice por ti. Carla. Para que pudiéramos regresar con dignidad. Su revelación fue un puñal, ¿por qué ocultármelo? Lloramos juntas. La traición mutua profundizando nuestra unión. Tenía miedo de que me detuvieras. Admitió. Ese momento de honestidad cruda nos unió más. Pero el dolor era abrumador. Decidimos confrontar al primo. En una reunión tensa en un bar de pinchos. Le ofrecimos el dinero de Laura a cambio de silencio. Él aceptó. Pero no sin mofarse, las gemelas pecadoras salvan el día. Su desprecio avivó mi furia. Pero contuve, no por él. Por nosotras. Regresando a casa. El agotamiento emocional me invadió. ¿Vale la pena este sufrimiento? Pensé. Colapsando en brazos de Laura. El amanecer en San Sebastián trajo una claridad dolorosa. Como si el sol disipara las sombras de nuestras almas heridas. ¿Podemos reconstruir de las ruinas? Me pregunté. Mirando el mar desde la ventana. Mientras mi padre dormía plácidamente por primera vez en meses. Laura. A mi lado. Susurró Carla. El perdón no borra el pasado. Pero libera el futuro. Con el dinero de Laura. Pagamos al primo y salvamos el negocio familiar. Un acto que sorprendió a todos. Los vecinos murmuraban, las desheredadas regresan como salvadoras. Mi padre. Recuperándose lentamente del cáncer gracias a tratamientos que financiamos. Nos miró con ojos nuevos, hijas. Os he subestimado. Sus palabras, aunque tardías, tocaron una fibra en mí. Pero el verdadero clímax fue interno, en una conversación profunda con nuestra madre. Confesé, nos dolió más el silencio que el rechazo. Ella, llorando, prometió, nunca más.
Sois mis heroínas. El lazo se rehizó. Frágil pero real. Laura y yo. Exhaustas emocionalmente. Caminamos por la Concha. Mano en mano. Hemos ganado. Carla. No con venganza. Sino con compasión. Dijo ella. Yo. Con lágrimas. Admití, tenías razón. El odio me envenenaba. En ese momento. Decidimos quedarnos en San Sebastián. Abriendo una librería LGTB en la parte vieja. Un espacio de aceptación que honraba nuestras raíces vascas. Elena se mudó con nosotras. Y yo encontré amor en una escritora local. Un romance lento y profundo que sanaba mis heridas. El conflicto nos había transformado, de víctimas a agentes de cambio. Mi padre. En sus últimos meses. Se unió a Marchas del Orgullo. Un giro que nos dejó atónitas. Por vosotras. Dijo. Su voz débil pero firme. Su muerte fue pacífica. Rodeado de nosotras. Y en su testamento restaurado. Nos legó todo con una nota: perdón por mi ceguera. Amad libremente. Lágrimas de catarsis fluyeron, el perdón no era olvido. Sino liberación. Hoy. Años después. Laura y yo somos pilares en la comunidad. Inspirando a otros con nuestra historia. El dolor nos hizo más fuertes. El amor más profundo. En el fondo. Supe que regresar no fue por ellos. Sino por nosotras, para reclamar nuestra identidad en la tierra que nos vio nacer. San Sebastián. Con su mar eterno. Nos recordó que las olas rompen. Pero también renuevan. Y así. En la quietud de la noche. Pienso, somos libres. Al fin.